Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 15, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces sus discípulos se le acercaron para decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos el Evangelio del encuentro con Jesús de una mujer llamada la cananea. Y siempre es bueno partir del contexto. La escena del encuentro con la mujer cananea ocurre justo después de una discusión con un grupo de fariseos que vinieron desde Jerusalén. Después de esto, Jesús se retira a un lugar apartado, como ya había ocurrido tantas veces en otros momentos cruciales y sobre todo difíciles de su misión. Esta vez se va fuera del país, bueno, en realidad en la frontera, a la región del actual sur del Líbano, la región de Tiro y Sidón, antiguamente territorio fenicio. Es una movida que nos remite a otra que 800 años antes había hecho el profeta Elías. También en un momento difícil, buscó refugio en este territorio, rechazado por el rey Ahaz, decepcionado de la dureza del pueblo, y allí se encontró con la apertura y la ayuda de una mujer en la ciudad de Sarepta. En nuestro caso, Jesús, rechazado por las autoridades religiosas judías, prefiere no seguir discutiendo. Toma distancia y se va hacia esta región pasando la frontera. Y ocurre que este distanciamiento de Jesús con respecto al territorio de Israel no impide que ocurran encuentros significativos. La escena mateana de la mujer cananea que tenía una hija endemoniada, o más exactamente, como dice el texto, malamente endemoniada al cuadrado, diría yo, estaba bien mal esta chica, tiene detalles diferentes a los de la versión que nos da el evangelista Marcos. Pongamos los dos evangelios un momentico en paralelo para que veamos la novedad, lo propio, el enfoque particular del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo se trata de una cananea. Esto quiere decir perteneciente a un pueblo tradicionalmente enemigo de Israel. Mientras que en el Evangelio de Marcos se trata de una mujer, dice ahí, griega.
con griega, aquí en este caso connota pagana, no tanto nacionalidad, sino cultura pagana. Y se le agrega sirofenicia, que es una expresión mucho más exacta que cananea, y connota extranjera. Otro detalle, en el Evangelio de Mateo, la mujer acude donde Jesús, llamándolo con el título Hijo de David, un apelativo que no aparece en el Evangelio de Marcos. Les doy un tercero. En Mateo, los discípulos tratan de apartar a la mujer. En cambio, en Marcos, tampoco este detalle se cuenta. Y un último. En Mateo, Jesús elogia la fe de la mujer. Mujer, qué grande es tu fe. Este detalle tampoco aparece en el Evangelio de Marcos. Tenemos 4 detalles que son muy propios de Mateo y que nos ayudan a descubrir la perspectiva propia de este relato. Con esta introducción vamos a fondo. Es curioso que, aunque la mujer es pagana, cuando corre detrás de Jesús, gritando, pidiendo ayuda, ella trata de llamar su atención, invocándola con una expresión que es muy hebrea: Hijo de David, Hijo de David. Por cierto, este título que llamamos cristológico, de la identidad particular y divina de Jesús, o mesiánica de Jesús, es el mismo título con el que comienza este Evangelio de Mateo. En Mateo 1:1 dice: genealogía de Jesús, el Cristo, hijo de David, y luego sigue hijo de Abraham. El primer título de Jesús en Mateo es este mismo: hijo de David. Con este mismo título también lo invocaron los 2 ciegos del capítulo 9, versículos 27 al 34 de Mateo. Y el título siempre aparece en relación con milagros o con exorcismos. Pero lo que llama la atención es que la mujer cananea es la única mujer no hebrea que en este evangelio usa el título Hijo de David para Jesús. Ella lo aclama como Mesías, dejando ver que conoce las expectativas mesiánicas de Israel. Y no solo esto, sus palabras traslucen una inmensa confianza en que Jesús tiene la capacidad para sanar a su hija, que está mal, muy mal. Veamos ahora lo que ocurre. Jesús tiene 3 reacciones distintas con la mujer, y siempre como respuesta a 3 interpelaciones de parte de ella. Las 2 primeras son 2 objeciones que en la práctica niegan el milagro, y la tercera, como decimos por ahí, es la vencida. La primera. En la primera, Jesús no le responde nada. Dice Mateo 15:23 que Jesús la ignora, no le respondía nada. Y la mujer gritando y gritando detrás con insistencia. En la segunda, ya Jesús le pone atención y le explica por qué no le hace el milagro. La mujer rebate, y en la tercera, no solamente le hace el milagro, sino que además la felicita. Miren que hay 3 pasos en el Evangelio de hoy desde el punto de vista narrativo. Primero la ignora, luego la escucha, pero para decirle un no, indirecto, pero es un no, y al finalmente es un sí, yendo más lejos de lo que se esperaría, elogiando la fe de ella. Es un precioso crescendo narrativo, decimos nosotros. Bueno, repasemos estos 3 pasos. En el primer abordaje,
cuando Jesús no le responde nada, los discípulos interceden por la mujer, pidiéndole al Señor que al menos le dirija una palabra para despedirla. Mejor dicho, atención, piden que sea Él el que la eche. Aunque también se podría entender, un poco más amablemente, que por favor atienda su necesidad, pero de todas maneras despáchala. Es decir, lo hacen con la intención de quitársela de encima, ya que venía gritando con insistencia. Y en esta ocasión, Jesús trae a colación una enseñanza que ya le había impartido a sus discípulos cuando los mandó a la misión, en Mateo 16. Esto es, que no tiene intención de dedicarse a los paganos. Y lo dice bien clarito. Miren Mateo 15:24. No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué esta reacción tan extraña? Por esto, porque en cuanto hijo de Israel, Jesús se ajusta al plan de Dios con su pueblo, a los tiempos inscritos en el proyecto siempre sabio y perfecto de Dios, reservando por ahora su propia actividad al interior del pueblo de la alianza y de las bendiciones. Y sólo después de la resurrección, donde Él renueva la alianza, entonces enviará a los discípulos con el mandato de hacer nuevos discípulos precisamente con los paganos. Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos. Se está refiriendo ya no al interior del pueblo de Israel, sino a todos los pueblos del mundo. Esto es, los paganos. Ahora bien, si examinamos con cuidado el Evangelio, vamos a notar que cuando son los paganos los que vienen en búsqueda de Jesús, Jesús nunca se niega, nunca. Fue lo que ocurrió con el centurión romano, por ejemplo, que pidió la sanación de su criado, en Mateo 8:5-13. Y es lo mismo que va a ocurrir aquí con la mujer pagana, la cananea. Y claro está, no pasa desapercibido que en estos dos casos la sanación ocurre a distancia. Es un detalle. Entonces podemos ver que a pesar de todo, la misión a los paganos comienza con el mismo Jesús, así sea con estos dos casos excepcionales: el centurión romano y la cananea. Pero avancemos en el texto. En la segunda intervención, vemos que la mujer insiste. Y esta vez no solo grita a distancia, sino que se le acerca al máximo físicamente y se postra a los pies de Jesús. Es el lenguaje corporal que expresa su necesidad y su petición y su reconocimiento de quién es Jesús. Y miren un detalle, ya no lo llama hijo de David, que es equivalente de Mesías, podría ser en la primera parte del relato. Ahora lo llama Señor, Kyrios, Señor, y le dice, Señor, ayúdame. Señor es un título divino. Y la respuesta de Jesús vuelve a ser negativa. Le dice en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pónganle atención, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Si esta frase la leemos en el contexto de lo que acaba de decir Jesús sobre los pasos de la pedagogía de Dios, de su proyecto, bueno, se puede entender que el pan reservado a los hijos se refiere a Israel como el hijo primogénito. Así dice Éxodo 4:22, Israel es mi hijo primogénito.
los demás pueblos vendrán después, serán hijos de Dios, pero después. Por lo tanto, la expresión arrojar el pan a los perritos tiene en mente a los paganos. Bueno, acuérdense que con la expresión perros, los judíos se referían a los paganos en cuanto impuros. Los perros estaban en la lista de los animales impuros. La próxima vez que vayan de peregrinos o de viaje de estudio a Israel, cuénteme a ver cuántos perros ven en las calles, o la gente cuidando perros. Pongan cuidado y verán, no van a encontrar. Alguna rara excepción, de hecho ya había alguno por ahí. Para un judío, el perro pertenece, al menos en el judaísmo clásico de la época de Jesús, los perros pertenecen a la lista de los animales impuros. Y de ahí viene que a los paganos que consideraban impuros, los llamaran con esta expresión que a nosotros no nos suena bien. Y aquí viene la tremenda respuesta que la mujer le da a Jesús. Ella le dice que comparte su motivación teológica, digámoslo así, que ella comparte su argumento. Le dice, es verdad, Señor. Primero le dice un sí, pero enseguida, ¡pum!, le coloca un pero. Sí, Señor, pero... Pues sí, introduce hábilmente una consideración verdaderamente extraordinaria. Sí, Señor, es verdad, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bonito esto. Sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, le dice la doña. Son palabras que reflejan una fe profunda e inteligente. Esta señora no es ninguna boba. Y es como si ella le dijera al Señor, sí, nosotros los paganos somos los perros, bueno, en el sentido que ya expliqué. Pero yo tengo fe que Dios, que en su inmenso amor nutre a todas sus criaturas, no nos dejará tampoco a nosotros pasar necesidad. Pongamos cuidado. Jesús discierne la interpelación que le hace la señora, la analiza y la acepta, hasta el punto de recapacitar, de repensar. Jesús cambia su comportamiento a partir de la respuesta de la doña. Y entonces viene la tercera y última parte. Cada una de las palabras de la última declaración de Jesús merece ser sopesada. Mujer, de verdad que tu fe es grande. Que te suceda así como deseas. Versículo 28. Mujer, de verdad que tu fe es grande. Que te suceda así como deseas. Y el mandato de Jesús, así que te suceda así como deseas, es tan eficaz que, como anota el narrador, en ese mismo instante ocurrió la sanación de la hija de la señora. Y no solo se beneficia la hija enferma, que estaba terriblemente enferma, sino la mamá. ¡Qué grande es tu fe!, le dice Jesús. Una afirmación que hay que captar con toda su riqueza. Jesús no le pone condiciones a la mujer. No le dice, oiga señora, si usted tiene fe, yo haré lo que usted me pida. No,
Jesús no dice eso. Además, les digo una cosa, Jesús nunca le dice a nadie, mira, solo si tienes fe te salvo. Nada. Jesús nunca habla así. Jesús no pone condiciones. Jesús reconoce la fe como quiera que ella venga. La fe de quien se le pone al frente y que de alguna manera expresa, muestra que tiene confianza en él. Y este era el caso. A mí esto me impresiona. Es notable la capacidad que Jesús tiene de hacer crecer y florecer a las personas con las que trata. Jesús reabre para cada una de ellas espacios inesperados de vida nueva. Y de esta manera, Jesús abate las barreras que separan a la gente y deja ver que cuando se encuentra de verdad a una persona, esta persona deja de ser la etiqueta que tenga, el calificativo que le den, la consideración que le tengan los que la conocen. La persona deja de ser los muros que la hacen ser, para volver a ser simplemente un ser humano, amado, amadísimo por Dios, un hijo de Dios. No importa si es hombre, si es mujer, si es del pueblo o es de fuera, no importa. Y entonces vemos cómo este evangelio de hoy es una apertura de fronteras, en todos los sentidos. Y Jesús hace notar públicamente que la fe de esta mujer pagana, de esta mujer que es ante todo esto, mujer y madre que sufre, que está sufriendo mucho, hace notar que esta fe es grande, que la fe de quien no vive en su tierra es de verdad grande, y que el reino de Dios va más allá de toda frontera. Y entonces, volvamos al comienzo. Si comparamos lo que ocurre aquí al final con la mujer, madre de familia y además pagana, 3 características. Si comparamos con lo que había pasado al principio, cuando Jesús se fue para esta región extranjera por un disgusto que tuvo con las autoridades religiosas hebreas, de quien lo que más esperaba era ¿qué? ¿Qué es lo que más espera de un religioso? Pues la fe. Entonces vemos el contraste. Notamos que hay un contraste muy fuerte. Los fariseos, que eran los más piadosos que el resto de los israelitas, porque eso es lo que eran, los más creyentes, los más orantes, los más practicantes, eso era un fariseo. Ellos, dice Mateo 15:12, no creyeron en Jesús. Mientras que una mujer no israelita, que no ha recibido catequesis, que no ha leído la Biblia, que no hace nada de ninguna de las prácticas de piedad de estos hombres, esta mujer sí creyó en Jesús. Creyó, ¿y de qué manera? Mujer, qué grande es tu fe. Y fue así como esta mujer, de la cual no conocemos el nombre, qué lástima. Cuando el Evangelio no nos da el nombre, siempre tiene su intención, para que cada uno pueda reconocerse en esta historia. Esta mujer abrió puertas de esta manera, con un camino de fe. No fue un simple milagro. La cananea marca una importante apertura de Jesús a los paganos. Y entre los paganos, no lo olvidemos, estamos nosotros. ¿Sí? Nosotros. Habrá alguna excepción, a lo mejor, pero los que estamos ahora escuchando a esta hora de la mañana el Evangelio, no somos judíos. Somos cristianos que provenimos del mundo pagano. Para ser judío hay que tener sangre judía, y es una cuestión también étnica. Y nosotros venimos del mundo pagano, no somos judíos. Habrá alguna excepción.
Entonces, este evangelio tiene que ver con nosotros. Esta mujer abrió las puertas del evangelio para nosotros, los que no somos judíos. Ella pidió, al menos, fíjense en el evangelio, los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus patrones. La mujer pidió al menos algunas migajas. ¿Y qué le concedió Jesús? Niña, mujer, todo lo que tú quieras, que se conceda todo lo que tú pides. Le dio mucho más. Jesús le dio mucho más. El banquete del reino, no le dio migajas. Jesús no da migajas. Jesús da el pan entero. Jesús no le tira a la gente allá debajo de la mesa como antiguamente con los perros o los gatos. No, te sienta a la mesa. El banquete del reino, ahora, gracias a esta mujer pagana, cananea, queda abierto para todos. La mesa incluye a todos los que, como ella, se permiten hacer el camino de la fe desde lo hondo de su dolor. Aquel día se derribaron muros, se borraron fronteras. No nos corresponde a nosotros volver a levantarlas, movidos por un supuesto celo, sino todo lo contrario. Lo nuestro es acoger en la mesa a todos. Ya no hay hijos por un lado y perritos por otro. No, todos somos hijos amados del Padre. Y es increíble cómo llegamos a esta lección. Se la debemos a una madre sufriente que entendió el corazón de Dios Padre. A mí me impresionó mucho esta frase que me ha mandado un oyente de este programa. Me ha escrito esto: el dolor de una madre que solo un padre con corazón de madre puede entender. Una madre que ama conoce a Dios desde sí misma. Gracias, María Auxiliadora, que desde Ecuador te unes a este programa con esta frase tan bonita. Tienes toda la razón. Creo que es la mejor síntesis del Evangelio de hoy. Bueno, en casita, en nuestra iglesia doméstica, la iglesia del hogar, los invito a leer juntos el Evangelio. En tu casa, abre el libro de la Biblia, colócalo en la sala. Reúne tu familia, prende una velita y entonces lee este Evangelio. Y entre todos saquen las lecciones. ¿No les parece bonito? Y luego hacen un momento de oración. Y pueden después compartir una galletita, un juguito, alguna cosa, un cafecito. Hagamos comunidad. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Es el momento de hacer la lectura personal con nuestra familia, iglesia doméstica. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.